Hola a todos. En esta clase en particular vamos a comenzar un nuevo capítulo de mecánica de suelos o ingeniería geotécnica en el cual vamos a hablar sobre las propiedades índice del suelo. Pero antes de comenzar y profundizar en las propiedades índice del suelo, primero entendamos qué son las propiedades índice. Por ejemplo, probablemente ya estén familiarizados con el índice que aparece en las últimas páginas de un libro, donde se mencionan diferentes términos junto con el número de página que se utiliza para identificar la página en la que se discute ese término en particular en ese libro. ¿Sí o no? Entonces, de la misma manera en que el índice de un libro nos ayuda a encontrar o identificar el contenido del libro, de la misma forma este índice, las propiedades del suelo también nos ayudan a identificar las propiedades o el tipo de suelo. ¿Cuáles son las propiedades índice? Podemos escribir aquí simplemente que las propiedades índice son aquellas propiedades del suelo que ayudan en la identificación del suelo. Así que podemos escribir que las propiedades índice nos ayudan a identificar las propiedades del suelo o el tipo de suelo. En la identificación del tipo de suelo. Ahora bien, ¿cuáles son las propiedades que se utilizan para identificar un suelo en particular? Aquí simplemente pueden nombrarlas. Por ejemplo, la primera es el tamaño de las partículas. Obviamente, según el tamaño de las partículas, nombramos el suelo, ya sea como suelo de grano fino o a veces lo llamamos suelo de grano grueso. Así que eso es el tamaño de las partículas. De la misma manera, también podemos clasificar el suelo en base a su contenido de agua. Así que si el suelo está seco o está húmedo o está saturado, eso nuevamente se clasifica en función de la cantidad de agua presente. De la misma manera, también podemos clasificar el suelo o nombrar el suelo en función de su peso unitario, o simplemente podemos decir que es la densidad in situ. Y sí, si la densidad in situ es mayor, el suelo se denomina suelo denso o se denomina suelo suelto. Sí, si estoy hablando del peso unitario, entonces aquí también podemos considerar el valor de la densidad. El índice también se utiliza para identificar el suelo o a veces la compactación relativa, que es RC, también se usa para clasificar el suelo, mientras que a veces también clasificamos el suelo según si es plástico o no, verificando su valor de índice de plasticidad o el valor del límite de plasticidad, así que el índice de plasticidad, que es IP, sobre la base del valor del límite líquido, clasificamos el suelo según si es compresible o menos compresible. Así que el límite líquido es nuevamente otra propiedad índice, de la misma manera que sobre la base del valor de IC y L. Nuevamente clasificamos, y esto no es otra cosa más que los límites de Atterberg. Así que los límites de Atterberg también forman parte de las propiedades índice del suelo. Y sí, si quiero clasificar el suelo, en realidad vamos a utilizar estas propiedades índice que son los límites de Atterberg, junto con el tamaño de las partículas para clasificar el suelo, incluso de acuerdo con las normas. Así que estas son las propiedades índice del suelo que vamos a discutir en este capítulo en particular. Así que vamos a profundizar en el capítulo y nos volveremos a encontrar en nuestra próxima clase.